Les damos la bienvenida a este culto de Semana Santa, en donde conmemoramos la muerte y resurrección de Cristo. Saludamos a nuestra directora, la señora Daniela Contreras, a don Jaime Bastías Díaz, presidente de la Fundación Educacional OREV, profesores, apoderados, estimados alumnos. Agradecemos que en este momento estén ustedes participando de este culto que hemos preparado con mucho amor y cariño en agradecimiento a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Para dar inicio a este programa, escucharemos unas palabras de nuestra directora, la señora Daniela Contreras. Muy buenas tardes a toda la comunidad del Colegio Betel. Saludo a nuestro sostenedor, don Jaime Bastías Díaz, a los profesores del Colegio Betel, a todos los asistentes de la educación, a nuestros queridos alumnos y apoderados. Hoy nos reunimos en forma especial para celebrar nuestro primer culto del año. Este primer culto es muy especial y es bueno empezar así el año. Es el culto donde recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esas dos situaciones son las bases de nuestra fe, son el cimiento sobre el cual se edifica cada una de nuestras vidas, el cimiento que queremos poner en la vida de sus hijos. Que Jesús vino, se ofreció delante del Padre, dio su vida por nosotros, sintió el abandono por culpa de nuestro pecado de parte de su Padre, pero lo hizo por amor. Y al tercer día resucitó y tiene toda potestad sobre todas las cosas, sobre la vida y sobre la muerte. Es a ese Dios que hoy rendimos culto y homenaje por ese sacrificio perfecto que nos liberó de la muerte eterna. Los invito a que participemos de Él y que probemos y gustemos de la palabra que el Señor tiene preparada para nosotros. Una palabra que libera, una palabra que sana, una palabra que advierte, una palabra que aconseja. Los invito a que sigamos juntos en este culto y que sea de mucha bendición para todas nuestras familias. Directora, señora Daniela Contreras, Jaime Bastías, quien habla, viene a saludarles junto a su personal docente, su personal administrativo, asistentes, auxiliares, junto a vuestros apoderados, a vuestros alumnos, presidente de la Fundación Educacional Evangélica OREV, con este enorme gozo de poder decirles gracias por estar presentes en nuestros colegios hoy día, y en que estamos recordando esta semana preciosa, que es una semana que se ha denominado Santa porque está dedicada al único santo, que es Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Damos gracias porque este mensaje que Él dejó aquí en la tierra, de predicar el Evangelio a toda criatura, la hemos ido realizando y canalizando a través de estos establecimientos como es el Colegio Betania y el Colegio Betel. Ustedes, por supuesto, han sido uno de los colaboradores en esta misión tan relevante que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias por cada uno de los apoderados y los alumnos, la confianza que han tenido en poder matricular sus niños en nuestros colegios, sabiendo y teniendo presente de que allí nos acompañarán los aprendizajes también con la instrucción. Como dijo el Señor, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nuestra responsabilidad ha sido esa, la hemos ido entregando año a año, mañana tras mañana, tarde en la tarde, y el Señor ha sido muy bueno con cada uno de nuestros niños y nuestros apoderados también. Saludarles en este día maravilloso en que vamos a estar a partir de ya el día viernes recordando, mirando en la televisión a este Cristo maravilloso que llegó hasta el Monte Calvario cargando una cruz pesadísima, por mi pecado, por su pecado. A veces decimos, ¿qué culpa tengo yo?
Pero el Señor dice que nos conoció desde antes que naciéramos, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Y hemos ido tomando conciencia de cada uno de nuestros actos en nuestra vida. Y el Señor, ese sacrificio que hizo en la cruz, derramó su sangre por cada uno de nosotros, por limpiar nuestros pecados y darnos vida eterna. Nos ha mandado a cada uno, nos entregó una misión. Cada uno ha tenido alguna responsabilidad en nuestra vida para evangelizar y entregar un mensaje a otros. El Señor dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es? El que está allí en Juan 3:16. Por ese amor tan grande que Dios ha tenido para cada uno de nosotros. Dice allí: porque de tal manera, no es un amor simple, un amor porque lo quiere, porque desea hacerlo, sino porque es un amor inmensurable, que no tiene medida. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo le he creído a Él. ¿Usted le ha creído? Pero creerle no es simplemente: sí, yo creo que Él es el Hijo de Dios, yo creo que Él es Jesús, yo creo que Él murió. No es ese creer, sino que es simplemente saber conocerle y aceptarle en nuestras vidas como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Usted lo ha hecho? ¿Ha tomado esta decisión? Ojalá estos días en que podamos ir informándonos más del sacrificio que hizo Jesucristo aquí en la tierra, podamos nosotros ir reconociendo en nuestras vidas cuán grande ha sido el amor de Dios para nosotros. Que el Señor bendiga a cada uno de nuestros directores, nuestros profesores y personal al que ya hemos saludado, especialmente a nuestros apoderados, a nuestros alumnos. Que el Señor les ayude, que el Señor les bendiga y que este sacrificio que hizo Jesucristo esté morando cada día en nuestros corazones. Y lo tengamos siempre presente y digamos: gracias, Señor, por este sacrificio maravilloso, por darnos vida eterna. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. A continuación escucharemos una linda alabanza preparada por nuestra querida tía Ruth, nuestra secretaria, que también ha querido participar en este culto alabando a nuestro Señor Jesús. Quiero exaltar las maravillas de
agradecemos a Dios por esta linda alabanza que hemos escuchado. Y a continuación pasaremos a lo más importante de este culto, la palabra del Señor, el mensaje que el Señor tenga preparado para nosotros. Y este año contamos con la presencia de nuestro querido pastor Samuel Valenzuela Palma, de la Iglesia Evangélica Pentecostal, quien gentilmente ha querido participar de este culto entregándonos el mensaje de la palabra de Dios. Que el Señor bendiga a nuestro pastor. Quiero agradecer a Dios en primer lugar por darme la bendición de dirigirme en esta noche a tan noble asamblea. Quiero saludar en forma muy especial a don Jaime Bastías, director de la Fundación Educacional OREP. También a la señora Daniela Contreras, directora del Colegio Betel. A todo el cuerpo docente, a los apoderados y estudiantes de tan digno colegio. Me ha sido encomendada la tarea de poder hacer alguna meditación bíblica. Eso yo lo considero un honor, pero más grande es el honor y la dificultad que se me ha presentado de hablar del personaje más importante de la Biblia, de Jesucristo, de su pasión, de su muerte, de los efectos de la cruz, de este personaje tan noble, tan grande, tan precioso, de aquel que obró nuestra redención. Voy a dar lectura a un trozo bíblico que está exactamente en el medio de las Sagradas Escrituras, en el medio del libro, en Isaías capítulo 53, algunos versos en el nombre del Señor Jesús. Dice así del capítulo 53 del versículo 1 en adelante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. La historia de la humanidad se divide en dos fases, en dos épocas, en dos caminos. Uno es la historia histórica de la humanidad, la parte histórica de el primer hombre aquí en la tierra, pero también tenemos la fase de la vida espiritual del hombre. Y en la Biblia encontramos que el hombre fue una creación divina para tener un contacto permanente con el Señor. Dios hizo al hombre para tener comunión con Él. Ese fue el objetivo de Dios al crear al hombre, de tener un contacto permanente. Y de hecho, esto es lo que acontecía en los primeros tiempos, cuando estaba Adán y Eva en ese lugar que se llama el huerto del Edén. Sin embargo, ocurrió un desastre inmenso cuando Adán y Eva cometieron esta desobediencia hacia Dios, que fue tomado como un pecado.
como una rebelión en contra de Dios. Podríamos decir que a lo mejor quizás fue algo improvisado. No, ninguna rebelión contra Dios es improvisada, ninguna. Según lo que está escrito en este sagrado libro, la rebelión contra Dios es un hecho premeditado del hombre, es un hecho que nace en el corazón, es un hecho que tiene un precedente en la rebelión que hubo en Satanás, aquel ángel de luz que estaba en el cielo y premeditó una acción en contra de Dios. Lo mismo acontece en el hombre, en el ser humano, porque es un patrón de conducta. La rebelión contra Dios no es un hecho fortuito que de repente aparece en el hombre. En Eva no apareció de repente, sino fue una premeditación. Como está establecido en la epístola de Santiago, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, que fue lo que aconteció con la expulsión de Eva del huerto. Se produjo la muerte espiritual, la separación espiritual entre Dios y el hombre, la separación de esa comunión íntima que había entre Dios y el hombre, no la muerte física, sino esta terrible muerte espiritual que se produce cuando cometemos pecado en contra de Dios. Toda persona que comete un pecado en contra de Dios, primero sepa que es un acto premeditado en contra de Dios, rebelándonos en contra de sus mandamientos. Y segundo, que cae en una muerte espiritual, en un estado de soledad, es separado de su Hacedor, siente la soledad de aquella separación, siente que algo falta en su vida, y esta es la separación de esta comunión bendita con nuestro Hacedor, que es nuestro Dios. Esto produjo un caos en toda la sociedad, y todo este pecado fue siendo traspasado de generación en generación, y en los cielos se dictó un edicto en contra de todos los seres humanos, en contra de todos los hombres nacidos de mujer, que vino a comprometer a toda la sociedad. Como dice en Romanos capítulo 3, dice: por cuanto todos pecaron, estamos incluidos en el pecado original. Por cuanto todos pecaron, entonces la situación es que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el acta de decreto, según lo que aparece también en el libro de Colosenses, donde dice que Él anuló el acta de decretos que había en contra nuestra. Hay un acta de decreto en contra de nosotros, y esa acta de decreto declara que el hombre está destituido de la gloria de Dios, como resultado de aquel pecado cometido en contra de Dios, esa rebelión en contra de Dios. El hombre trae en sí la semilla del pecado, y le es imposible por medios humanos acercarnos a Dios. Se vio con todo el transcurso de los años esa imposibilidad de que el hombre se acercara a Dios, porque en el estado de separación de Dios, el hombre no puede buscar a Dios, no puede. Dice que nuestra naturaleza carnal no puede tener comunión con Dios, no puede estar en esa posibilidad de lograr otra vez tener esa comunión íntima con Dios. Por esta razón, por esta situación dramática, por esta situación de maldición sobre la raza humana, entonces fue necesario que
Dios también tomara parte en este asunto y en su inmenso amor y en su inmensa misericordia y en su conmovedora benignidad. Entonces preparó un mediador entre Dios y los hombres, preparó a un mediador que nos acercara a Dios, preparó a un hombre que pudiera realizar esta reconciliación con Dios, preparó a un hombre que pudiera hacer este acto de reconciliarnos con Dios. De esta manera tenemos aquí en el capítulo 53 la aparición, la profecía de un hombre. Y esto es nada más que Dios, al ver esta calamidad que había surgido sobre nuestras vidas, envía a su propio Hijo, y el propio Hijo de Dios se humanó, se hizo hombre, vino a nacer de una mujer, porque un hombre había pecado y un hombre era el que tenía que pagar la cuenta por el pecado de toda la humanidad. No podía castigar a un ángel, no podía castigar a otra persona, sino tenía que castigar al hombre, al ser humano, por esta rebelión contra Dios, porque la rebelión contra Dios y la justicia de Dios exigía que el hombre tenía que ser castigado por esta rebelión contumaz en contra de Dios. Y ahí asoma este personaje, que él se presenta como el mediador entre Dios y los hombres, y se presenta como aquella persona que sería capaz de recibir toda la furia y la indignación de Dios contra el pecado que el hombre había cometido en contra de Dios. Y aquí aparece el nombre de Jesús, que vino a nacer de una mujer, fue concebido por el Espíritu Santo, desarrolla toda su vida y viene a presentarse ahora en propiciación por nuestros pecados. Asume Él el castigo del pecado de toda la humanidad. Asume Él la ira completa de Dios en contra del pecado. Y esta ira se llama, Él fue la propiciación por los pecados de todo el mundo, dice el apóstol Juan. En esta propiciación viene desde su propio nacimiento, porque Jesucristo fue un ser humano que desde que nació hasta que fue llevado a la cruz para cargar los pecados de todo el mundo, fue una vida de sufrimiento experimentado en quebranto. Sus santos oídos no habían oído jamás una grosería, no habían oído jamás difamaciones, no conocía moverse en un mundo de envidia, en un mundo de odio, en un mundo dado a la pecaminosidad de todo el ser humano. No había vivido una vida así, había estado gozando en el cielo una vida perfecta delante de Dios, su Padre, y ahora viene a humanarse y a vivir entre los hombres. Esta propiciación, este acto de cargar con los pecados de todo el mundo fue algo tan tremendo sobre él. Ni aunque hubieran miles de libros, jamás podríamos nosotros llegar a entender la propiciación por nuestros pecados, que es lo que hizo Jesús por nosotros en su humanidad, y que es lo que hizo Jesús para que yo sea salvo, para que usted sea salvo. Porque Él, en este acto de venir a morir por nosotros en la cruz, fue nuestro sustituto, fue el que canceló mi deuda de pecado, canceló todo lo que yo debía como pecador delante del Señor. Como digo, el acto de pecar es un acto premeditado. El hombre premedita primero el pecado, luego lo comete de manera tal que es una rebelión en contra de Dios. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para pagar la deuda de ese pecado, para que Dios descargara toda la furia que tenía. La justicia de Dios demandaba que el pecado del hombre debía ser castigado, y eso fue castigado en un solo hombre, y ese hombre se llamó Jesús, que bajó del cielo, se humanó, nació de una mujer, vivió entre los hombres y tomó mi lugar y el suyo en la cruz del Calvario.
Aunque tuviéramos muchísima tinta en este mundo, aunque tuviéramos muchísimo papel en este mundo, jamás lograremos nosotros descubrir o escribir todo lo que padeció Jesucristo en su padecimiento, en su pasión y muerte, en todo lo que Él desarrolló hasta que lanzó el grito de consumado es y hasta su resurrección. Lo que nosotros logramos a través de la Biblia es solo atisbar los quizás visiones superficiales de lo que Cristo hizo en la cruz. Nuestra mente finita jamás va a lograr comprender en su totalidad lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Jamás lograremos entender qué significan las palabras que Él dijo en el huerto de Getsemaní cuando estaba orando, cuando se enfrentaba a la hora casi final. Con nuestra mente finita, con nuestra incapacidad que tenemos de comprensión, a lo mejor nunca llegaremos a entender qué quiso decir cuando dijo: Padre mío, si hubiera otra forma de evitar esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jamás en nuestra mente lograremos entender cuando le clavaban y él estaba pensando: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jamás, hermanos, aún con toda nuestra mente, nuestra teología, nuestra capacidad intelectual que tenemos, lograremos entender que sufría él cuando sufrió la primera bofetada, el primer escupitajo, cuando sobre sus espaldas araron los aradores, cuando se clavaban los látigos en su espalda y abrían los surcos de la espalda. Ningún escritor ni nuestra mente es capaz de pensar o de situarnos en qué estaría pensando Jesucristo en ese momento, cómo estaría viviendo esa situación de satisfacer la ira de Dios sobre el pecado de todo el mundo. Sepa usted que cuando Cristo estaba sufriendo esto, estaba pagando el pecado de todo el mundo, de los ebrios, de los homicidas, de los parricidas, de los matricidas, de los violadores, de los delincuentes, de todo el mundo estaba siendo cargado sobre el Señor Jesucristo. Había caído como miles de atmósferas sobre él, la presión no solamente física, sino psíquica, psicológica, tremenda. El Salmo nos dice: estoy hundido en cieno profundo, no puedo hacer pie, no sé dónde voy, no sé qué, no sé dónde terminará esto. Fue molido físicamente, fue molido espiritualmente, fue molido como hombre, fue tratado como gusano, fue herido por nuestras rebeliones, fue herido por nuestros pecados, fue herido por nuestras maldades, fue herido por nuestra rebelión en contra de Dios. Jamás hombre alguno va a poder en algún instante, ni teólogo brillante, ni hombre brillante intelectualmente va a poder alguna vez explicarme qué es lo que sucedió en esas 3 finales horas que estuve en la cruz del Calvario, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. ¿Quién podrá explicarme con palabras humanas y que yo a lo mejor intentara entender qué es lo que pasó por la mente de Jesús cuando dijo: Padre mío, ¿por qué me dejas? ¿Por qué me has desamparado? ¿Quién de nosotros, con nuestra capacidad intelectual que tenemos, podremos llegar a introducirnos en el corazón de Dios, en la mente de Dios, en el Espíritu de Dios, en sus inmensas soledades de su alma que estaba viviendo en ese momento, para interpretar esa frase: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo lograr entender el inmenso amor del Señor cuando estaba en la cruz del Calvario y uno de estos hombres, que era uno de los ladrones clavado a un lado de la cruz,
Uno de ellos le insultó más, el otro le dijo, Él es justo, Él es santo, no tiene culpa, y se vuelve hacia Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Decodificó Jesús el mensaje del ladrón, decodificó el mensaje de la siguiente manera: Jesús, no quiero ser más ladrón, no quiero ser más un hombre deshonesto, no quiero ser más una paria de la sociedad, he sido ladrón, pero cuando tú vengas en tu reino yo quiero ser como tú eres y lo que tú predicas. Y la respuesta de Jesús fue: hoy estarás conmigo en el paraíso. Abandonemos a Jesús y veamos al ladrón. Al recibir esa respuesta, en la obra de regeneración se produjo en el ladrón, recibió el gozo de la salvación, el gozo del Espíritu, y fue un hombre transformado, fue el primer salvo en la cruz del Calvario. ¿Cómo puede ser que un hombre que esté sufriendo esté bendiciendo y bendiciéndote a ti también en este momento? Ese es el Cristo que nosotros predicamos, ese es el Cristo que con nuestro pobrísimo lenguaje intentamos decir a la sociedad, decir a los cuerpos docentes, decir al director de esta fundación educacional, a la directora, a los apoderados, que Cristo cuando subió a la cruz subió por ti. No hubo otro objetivo sino ser la propiciación y cancelar tu deuda de pecado que tenías en contra de Dios. Cuando Cristo iba subiendo a la cruz, era tu nombre el que estaba en su mente, era tu nombre el que estaba en su corazón, en su alma. Cuando Cristo subió a la cruz, fue el acto de amor más grande que pudo realizar el Señor, aquel que da su vida por los amigos. ¿Qué podríamos nosotros entender en su muerte en la cruz cuando se aproximaba al final y ya iba a dar ese salto de inmensa fe, su mente entenebrecida, la pérdida de sangre, su estructura ya completamente, sus signos vitales quizás totalmente desorientados, sus signos vitales en un estado de descontrol, una hipertensión o una hipotensión, una alcalinidad en su sangre, un proceso difícil de un hombre que se estaba desangrando en la cruz y aún así tenía que mantener lúcida su mente porque la cantidad de demonios que venían sobre su vida se mofaban de él, se reían de él, lo vituperaban. Esas cosas jamás las llegaremos a entender con nuestra mente humana, ni ningún teólogo será capaz alguna vez de comprender el verdadero sacrificio que Jesucristo hubo en la cruz del Calvario. Basta considerar solamente que cuando Él ascendió al cielo, arriba se le dio un nombre que es sobre todo nombre. En los cielos se le entregó un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se le doble toda rodilla, y se le dio potestad sobre todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, y la potestad también de perdonar los pecados, de perdonarte a ti en este momento. Cuando vean la figura de este hombre, cuando hablen de Jesucristo, tienes que pensar que subió a la cruz por ti y subió a la cruz por mí. Eso es lo que tienes que pensar, y que ya no tienes deudas con Dios, sino que Cristo fue el mediador entre Dios y los hombres, y el castigo de mi paz fue sobre él. ¿Qué es lo que emana de la cruz para los que creímos en Jesús y aceptamos su sacrificio y nos acercamos a Él? ¿Qué es lo que emana de la cruz? Cuando creímos en el Señor y aceptamos en esta mañana, si tú aceptas que Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario y te acercas a Él diciendo: agradezco y reconozco que tú subiste a la cruz, y aceptas a Jesús como tu sustituto, como tu Salvador, como el único que pudo lograr
que tú tuvieras reconciliación con Dios, se producen varios efectos en nosotros. En primer lugar, justificado, dice en Romanos 5, justificado, porque la primera bendición que emana de la cruz es la justificación, porque si nos acercamos a Jesús, el acto que Él hizo en la cruz derrama sobre mí la justificación, es decir, ya mi deuda está cancelada, está pagada, por lo tanto soy llamado justo delante del Señor. Y justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por primera vez en la vida. El hombre que había recibido esa condenación después del pecado original, por primera vez en su vida vuelve a tener comunión con Dios y tiene paz para con Dios. Y se huyen de nosotros las depresiones, las angustias, las culpabilidades, las depresiones internas, las dudas existenciales. Ya hemos vuelto a la casa de nuestro Padre y tenemos paz para con Dios. Es el estado más perfecto, más precioso, más hermoso que podemos tener, de tener esta paz para con Dios. Y esto es lo que tú necesitas en esta mañana. Cristo está aquí, acéptalo como tu Salvador personal. Adóralo como ese ciego cuando Cristo lo sanó de su ceguera, hizo lodo, le untó los ojos, ve a lavarte al estanque, si lo es, se lavó allá, lo interrogaron, ¿quién te hizo esa sanidad? No lo sé quién es, sé que se llama Jesús, pero no lo he visto todavía. ¿Es un pecador? Si es pecador, no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Fue expulsado del templo y cuando iba siendo expulsado del templo, con el primero que se encuentra es con Jesús, y Jesucristo se acerca a él y le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Entonces el ciego le dijo: dime quién es para que yo crea en él. Y Jesucristo le dijo: yo soy el que habla contigo, creo, Señor, y le adoró. Y al adorarlo fue justificado de todos sus pecados y de todas sus maldades y volvió a la comunión con Dios. En esta mañana cree en el Señor Jesucristo. En esta tarde, no sé a qué hora se transmitirá esta reunión, pero en este momento cree en el Señor Jesucristo y adóralo. Y en el momento que lo adores, volverás a tener comunión con Dios y habrá paz para tu alma. La otra obra preciosa que se ve, que emana de la cruz, es la reconciliación con nuestro Padre. Quien ha sido reconciliado alguna vez sabe lo que es el estado de reconciliación. Es el estado donde una muralla grande que podría habernos estado separando es diseminada, es borrada, es derribada, y ahora ya hay una perfecta comunión entre dos personas. Pero ya no se trata aquí de dos personas, sino Jesucristo vino a derribar esta tremenda muralla de división que era imposible derribarla, pero Cristo, con su sacrificio en la cruz, con su muerte en la cruz, con la sangre de Cristo derramada en la cruz, derribó esta muralla de división que había, y ahora ya nada me separa de Dios, y ingreso a la reconciliación con Dios, que la vemos muy gráficamente, hermanos, personas, docentes, directores, directora de colegio, alumnos, apoderados. Vemos esta reconciliación cuando el hijo pródigo vuelve de su estado en que estaba lejano de Dios, comiendo algarrobas, sustitutos de la felicidad, son las algarrobas del mundo, y cuando regresa hacia su padre lo ve de lejos. Él quiso dar cuenta de todo lo que había hecho en ese estado pecaminoso. Sin embargo, Dios no se lo permitió, sino sin embargo dijo: mi hijo muerto era, ya revivido, y lo abraza. Ese es el estado de reconciliación con Dios.
Dios no tiene el más mínimo recato en acercarse ahora, dado que tú has aceptado la sangre de Cristo, el perdón de pecado a través de Jesucristo. Jesucristo no tiene ningún reparo en acercarse a ti y abrazarte. Es el estado de reconciliación, sentir el abrazo de Dios en la persona. Es el estado más gratificante que un ser humano puede tener. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, y nuestra verdadera comunión es con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué comunión más bendita podemos tener con Dios? Volver a ese encuentro con el Señor. Desaparecen las depresiones, desaparecen las angustias, desaparecen las frustraciones. Ya no tienes tú en tu mente una lucha diaria de que qué será de mí si estando en Jesús todo es grato para ti. Ya no te conduce solo, sino Cristo es el que te va conduciendo. Cristo es contigo docente en la calle, Cristo es contigo docente en tu hogar, Cristo es contigo docente por donde quiera que vayas. Te rodea la presencia del Señor Jesús. Son bendiciones que emanan de la cruz de Cristo. Son bendiciones que emanan de aquel que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Quizás cuando tú mueles una carne para poder hacer esas ricas empanadas, la mueles y la mueles así. Cristo fue molido por nuestros pecados, fue molido físicamente y fue molido psicológicamente, fue torturado psicológicamente, porque cuando Él estaba haciendo sanidades grandes, milagros grandes, sanidades preciosas, los demás que se burlaban decían: por los demonios, ella fuera demonio. ¿Cómo no reconocer que era el Hijo de Dios haciendo demonio? En esta misma mañana, Cristo, el Hijo de Dios, está presente en esta reunión que estamos teniendo. Que no haya ninguna mente perversa de decir: ¿y quién es ese Cristo? Cristo es el que subió a la cruz por ti. Y en esas horas inagotables, en esa larguísima hora, estuvo sufriendo el castigo de nuestra paz. Sobre Él fue castigado, fue molido. La ira de Dios fue derramada sobre Jesús. Con toda nuestra capacidad mental nunca lograremos entender. Por eso que el grito en el cielo será de un aleluya inmenso. Hoy decimos aleluyas imperfectos. Hoy decimos glorias a Dios imperfecto. Por eso que los primeros minutos que estaremos en el cielo, quizás no podemos decir minutos porque el tiempo se detiene, pero las primeras acciones en el cielo serán: saltaré como becerro en la manada, habrá aleluya, habrá gloria a Dios, habrá alabanza al que vive por los siglos de los siglos. No hablo de mi propia boca, hablo porque yo he vivido este proceso de restauración. También otro efecto que surge de la cruz es la adopción como hijo. Por primera vez me siento como hijo. Por primera vez me siento como un hijo que puedo decir papá. Por primera vez siento la protección de un Padre que está más allá del sol, de un Padre divino. Qué precioso es decir papá. Yo tengo 4 hijos, estoy en mi dormitorio y de repente alguna noche sentía la voz de que alguien decía papá. Yo decía: este es tal hijo. Algún otro decía: papá, este es tal hija que me está llamando. Y así Dios conoce tu voz cada vez que tú dices papá o Padre mío que estás en los cielos, conoce tu voz. Y llegar a establecer otra vez esta relación de hijo a padre es algo tan precioso, tan hermoso, de tener un Padre celestial que se preocupa de cada una de nuestras situaciones. Lo demás, hay muchísimas otras bendiciones que vienen hacia nuestra vida de parte de la cruz. Como tenemos la palabra perdón, sentirse perdonado es sentir olvidado. Todo lo pasado queda borrado porque la sangre de Cristo lava y limpia de todo pecado, y son borradas nuestras rebeliones. Como dice el Salmo 34 en una de sus bellísimas escrituras, donde habla el salmista David.
O en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, feliz el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y es aquella persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Perdonadme si no he sido capaz de hablar mejor de Jesús. Perdonadme si no he tenido un mejor lenguaje para hablarte de Jesús. Perdonadme si no he sido capaz en lenguaje humano intentar transmitir lo que Jesús significa para ti y para mí. Perdonadme si con este torpe lenguaje no he sido capaz de abrirte el apetito de conocer a Jesús. A lo mejor te lo puedo decir con un corito. Jesús, Jesús, ayúdame en esta jornada. Jesús, Jesús, ayúdame en esta jornada. No, no, no digas, soy pobre y no tengo nada. El que tiene a Jesús lo tiene todo. El que no tiene a Jesús no tiene nada. El que tiene a Jesús lo tiene todo. El que no tiene a Jesús no tiene nada. La mano de Cristo está estirada en este día para ti. La mano de Jesús está estirada. Tu culpa está pagada. Eres libre. Acepta a Jesús y en esta mañana adóralo. En el momento de adorarlo, caerá tu culpa y tu pecado y serás adoptado como hijo de Dios, serás reconciliado con el Señor y tendrás por primera vez paz para tu alma. Que Dios te bendiga y que la gracia del Señor sea sobre cada uno de vosotros. Amén y amén. Agradecemos al Señor por este lindo mensaje que nos ha entregado en esta tarde. El Señor nos ayude a reflexionar, nos ayude a buscar más de cerca a Cristo. Gracias a nuestro pastor por el tiempo dedicado a la exhortación de su palabra. Que el Señor guarde en nuestras vidas su palabra y lo más importante, que podamos ponerla en práctica. Porque la palabra de Dios dice que no solamente debemos ser oidores de la palabra, sino que tenemos que ser hacedores. ¿Qué significa esto? Que el Evangelio de Cristo lo debemos practicar en nuestra vida diaria. Que Dios nos bendiga. Continuando con el curso de nuestro culto de Semana Santa, a continuación veremos un video preparado por nuestros estudiantes, alusivo a la vida, muerte y resurrección de Cristo. Que Dios bendiga a nuestros estudiantes. Aunque solo lo dejaron el nivel, a pesar de la traición, él vive, a pesar de los azotes, él vive, aunque el pueblo no lo eligió, él vive, aunque duro fue subir
Señor, y porque Él vive yo puedo decir que vivo también. Y yo cantaré, cantaré. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha traído nuestro anuncio? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivos para que le deseemos. Aunque el mundo lo niegue, yo sé que Él vive. Su obrar entre su pueblo me dice que Él vive. Al cautivo cantar y al derrotado triunfar, Él vive. El pecado limpiar y al perdido ganar, Él vive. Y yo cantaré, cantaré, Él vive. No me cansaré de cantar, Él vive. Triunfa la vida sobre la muerte, pudo el amor más que el dolor, y porque Él vive yo puedo decir que vivo también. Y yo cantaré, cantaré, Él vive. No me cansaré de cantar, Él vive. Triunfa la vida sobre la muerte, pudo el amor más que el dolor, y porque Él vive yo puedo decir que vivo Agradecemos a Dios por este hermoso trabajo que han realizado nuestros estudiantes. Y a continuación, nuestros apoderados también han querido participar en este culto de alabanza a Jesucristo. Es por eso que escucharemos una alabanza preparada por la familia de nuestros estudiantes y nuestros niños en esta tarde. El mercado está vacío, el trabajo ya cesó, el martillo del obrero, su bullicio ya paró. Los que siembran en los campos terminaron su labor. Todo aquí se está cumpliendo el retorno de Jesús. Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo, la trompeta está sonando y mi nombre va a llamar. Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo. Aleluya. Él nos viene a buscar.
La ciudad está desierta, el silencio se quedó. Son las últimas noticias, Jesucristo ya volvió. Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo. La trompeta está sonando y mi nombre me va a llamar. Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo. Aleluya. Él nos viene a buscar. Multitudes van subiendo, se oye un coro celestial. Todo el cielo se está abriendo, Cristo aparecerá. Como el son de muchas aguas, oímos resonar. Aleluya al Cordero, ya nos vamos al hogar. Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo. La trompeta está sonando y mi nombre va a llamar. Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo. Aleluya. Él nos viene a buscar. Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo. La trompeta está sonando y mi nombre va a llamar. Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo. Aleluya. Él nos viene a buscar. Agradecemos a Dios y a nuestros apoderados por esta hermosa alabanza que ellos nos han preparado. A continuación, escucharemos al coro de señoritas de la Iglesia Evangélica Pentecostal en Los Naranjos, quienes gentilmente han aceptado nuestra invitación a participar de este culto de Semana Santa. Que Dios bendiga al grupo de señoritas de la Iglesia Evangélica Pentecostal en Los Naranjos. En esta tarde queremos saludar a la comunidad educativa del Colegio Betel, junto al grupo de señoritas. Para nosotros es una honra muy grande de participar de este hermoso culto de adoración y conmemoración de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que hemos preparado esta hermosa alabanza para alabar y bendecir a nuestro Señor Jesucristo, que tanto bien ha hecho a nuestras vidas. Un abrazo con todo nuestro cariño y que Dios les bendiga. Amén. Oh
Agradecemos al grupo de señoritas por esta hermosa alabanza que nos han preparado. Y también agradecemos a Dios por este hermoso culto que Él nos ha permitido tener. Agradecemos su presencia, agradecemos su participación. Y para dar término a este programa de Semana Santa, le vamos a pedir a nuestro tío Leonidas que nos despida en una oración final. Quiero hacer una invitación, ¿cierto? Hacer una oración para despedir este maravilloso culto, el cual se ha hecho para alabar y bendecir a nuestro Señor. Señor bendito Jesús, te damos las gracias por esta semana, por esta oportunidad que tú nos diste, ¿cierto? Para poder alabar y bendecir tu nombre, por esta semana maravillosa, ¿cierto? Agradeciendo por las personas que pudieron trabajar, ¿cierto? En tu obra, agradeciendo, Dios Padre, porque tú cada día nos enseñas, cada día nos das una palabra de aliento, y esta palabra, ¿cierto? Que sea primeramente para mi vida, como también para a todo aquel que ha tenido la oportunidad de escuchar. Señor bendito, yo te pido, Dios Padre, que tú vayas cuidando, protegiendo a cada uno de tus hijos, Señor. Cuídalos y protégelos como la gallina cuida sus polluelos, Señor bendito Jesús. Gracias, Dios Padre, por esta semana que tú nos has dado, ¿cierto? Gracias, Dios Padre, por el trabajo. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das a estos tiempos como estamos, Señor bendito Dios. Te damos las gracias porque tu amor, tu misericordia siempre ha estado para con nosotros, Señor bendito Jesús. Que te lo pido, Dios Padre, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, Jesús.